hormonas tiroideas, ¿no? Y puede dar a cualquiera, puede encontrar el hipotiroidismo. Puede ser un hipotiroidismo infanto juvenil, del adulto o del adulto mayor. Por su localización y el eje puede ser un hipotiroidismo primario, que es lo más frecuente, pero tiene también un hipotiroidismo secundario que generalmente va dentro de un hipopituitarismo. Es poco frecuente que el TSH solamente esté disminuido. Generalmente, si es un hipopituitarismo, está el TSH bajo, la gonadotropina baja, el cortisol baja, va dentro de un hipopituitarismo. ¿Ok? Puede ser también por las hormonas liberadoras del hipotálamo, ¿no? Puede ser que fue un hipotiroidismo terciario. Y la resistencia periférica a las hormonas tiroideas es que un problema a nivel receptor periférico no hagan acción. Y el paciente, por más hormonas que tenga, su hipófisis está bien, su glándula está bien, pero no hace efecto a nivel periférico. El paciente está hipotiroideo. Entonces, el paciente tiene resistencia periférica a la hormona. ¿Ok? Por su evolución, como ya hemos visto en algunos casos de tiroiditis hipotiroidismo transitorio, pero cuando hay mucho compromiso de inflamación muy severo o está afectada la glándula tiroidea, puede ser permanente, o por el yodo radioactivo también tenemos un hipotiroidismo permanente, ¿no? Y por su grado puede ser clínico o subclínico. El hipotiroidismo primario es lo más frecuente. Miren el porcentaje. ¿Okay? A la cabeza es las enfermedades tiroideas autoinmunes y entre ellos la tiroides vaginal. Pero puede ser pues porque el paciente se ha sometido a cirugía, ha habido una tiroidectomía o ha sido sometido a una radioterapia o ha recibido yodo radioactivo. En algunos casos puede ser por un defecto enzimático congénito, ¿no? Fármacos antitiroideos en sobredosis, ¿no? Exceso de yodo que saturan la glándula, ¿no? Es un mecanismo que usamos inclusive como parte del tratamiento del hipertiroidismo. Y en las tiroiditis, cuando el compromiso pues, es bastante importante. El hipotiroidismo secundario es lo menos frecuente, pero se puede generalmente dentro de un contexto de un hipopituitarismo. Y por alteración de la contracción de hormonas periféricas que son bien raras o síndrome de resistencia periférica a las hormonas. Los iatrogénicos, ¿no? Por la ablación tiroidea por cirugía, ¿no? Que a veces no estamos obligados a hacer, por la irradiación de la tiroides por yodo reactivo, la dosis a veces se nos pasa, o radioterapia, fármacos que contienen yodo, ¿no? Y otros fármacos en sobredosis que estamos usando. Hay unos alimentos que pueden tener estas sustancias que pueden producir en zonas endémicas. Es una teoría que los alimentos posiógenos, entre ellos, pero que son ricos en tiocianatos, que compiten la entrada de yodo en la glándula. Esto es lo generalmente no es relacionado con el bocio endémico. El bocio endémico. El bocio endémico no lo tenemos acá. Digamos, ya ha sido erradicado porque ya se ha iodinizado la mayor parte de la población que vive en la altura. Porque los que viven en la altura es lo que no son zonas deficientes de yodo. Entonces de ahí ya la serie de yodo o la sal yodada en forma total, que ya no hay zonas endémicas, no hay, que había en Cajamarca, en Cusco, en Avelita, ¿no? Había en este. Pero lo que nos quedamos ahora es con zonas que ya tienen pacientes que son de adultos mayores que han vivido, ¿no? de deficiencia de yodo y les ha quedado la secuela de los bocios que se han modulado y tienen bocios muy
una comunidad en Cajamarca que ustedes van a ver que tienen bocio. Y vienen a veces estos pacientes por síntomas de conversión, vienen a operarse como grandes. Bueno, existen en otros sitios, el bocio endémico. Generalmente, si tomamos población escolar, si existe bocio más del 5% en escolares y en la población en general más del 10%. A eso se denominaba bocio endémico. ¿Ok? Estos que hemos visto, que son bocios tanto en los niños como en las niñas, un bocio difuso, pero que en los hombres, por un mecanismo que no se conoce exactamente, se atrofian a lo largo del tiempo. Pero en las mujeres se nodulan y forman grandes. Y los pacientes a veces hacen hipertiroidismo por diocácero o hacen una enfermedad de Plummer porque los nódulos se hacen tóxicos. ¿Ok? Este es de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es en lo cual en la literatura tenemos que usar para que más o menos vean cuál es el tamaño del bocio. ¿Ok? De grado 1 al grado 2. El grado de endemia lo vemos por la expresión urinaria de yodo, desde leve hasta grave, ¿no? Entonces, cuando tenemos una iodura que está en 50, ¿no? Tenemos que formar eso, porque generalmente la iodura normal es de 150, pero si hace 100, en 50 ya estamos en grado leve. En grado moderado está entre rangos de 25 y 50 y en grado severo es de menos de 25. Y vamos a ver la clínica, ¿no? En grado moderado, cuando hay una endemia, retraso mental y un hipotiroidismo. Y en grado 3, un cretinismo, en el cual ya hay talla baja, retardo mental. Hemos tenido a un pacientito con cretinismo, un paciente que tiene con 54 años, que estuvo hospitalizado en la sala de cirugía porque lo operaron con una apéndice. Y él viene de Huancavelica. Y dice la hermana que su mamá les daba la sala granel. En la sala granel eso consume. Entonces probablemente este paciente viene pues de una deficiencia de yodo, ¿no? La madre y el paciente nació con este estado severo y con retardo mental. Entonces generalmente la deficiencia de yodo y el daño cerebral, entonces generalmente el estado crítico es entre el segundo y tercer trimestre de embarazo. Por lo tanto, las madres tienen que estar implementadas, especialmente en esas horas de deficiencia. Entonces, el efecto de la deficiencia de yodo, tanto por el lado materno como por el lado paterno. Los dos tienen impacto. ¿Okay? Entonces, generalmente no es que el niño nace hipotiroideo, que es lo más frecuente, sino también el niño ni nace, ¿no? Hay una tasa de aborto aumentada. ¿Ok? Y si nace el niño puede tener secuelas neurológicas. Entonces hace un cretinismo neurológico en vicio de nosotros. O el paciente tiene una alta tasa de mortalidad perinatal, ¿no? Entonces en este paciente, pues, generalmente hemos visto anteriormente, en 4 décadas hemos visto en nuestro país. Entonces acá vemos la deficiencia de yodo que pasa en una gestante, que pasa en un recién nacido, que vemos en adultos, ¿no? Que generalmente de repente no están con retardo mental, pero sí tienen bocio, tienen hipotiroidismo, o hacen un hipertiroidismo por el nódulo autónomo, ¿no? Expuesto a una zona en la cual hay grandes cantidades de yodo, como venirse de su
localidad, de su comunidad, que es en altura, venirse a una zona de nivel del mar, que somos ricos en mineral. ¿Okay? Y dentro del bocio endémico se asocia a cáncer de tiroides. El más frecuente es el folicular, pero también vemos el cáncer. ¿Okay? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, porque todavía tenemos secuelas. Entonces, como le decía, el grado muy severo es el mixedematoso y tenemos el neurológico, ¿no? El neurológico, cuya talla no es muy baja, es casi normal, pero tiene daño neurológico, sordera, sordomudez, ¿no? Tiene daño neurológico. Y miren cómo está su perfil tiroideo. Su T3 y T4 está normal o levemente disminuido. Y el TSH normal o elevado, también hipotiroidismo. Es el más severo. El mixedematoso, si se trata a edades tempranas, pueden revertirse, pueden mejorar. Pero recuerden que el sistema nervioso, desde que nace hasta que madura a los 5 años y no ha recibido tratamiento, hay daño neurológico. La etiopatogenia de deficiencia de yodo se da también por la ingesta de sustancias ociógenas. También se asoció a nivel socioeconómico, ¿no? Pacientes de poblaciones inmunodeprimidas, ¿no? Socioeconómicamente bajas, y el factor genético. Entonces, generalmente lo que ha quedado ahora es el factor, probablemente el factor genético. El hipertiroidismo, ¿no? Inducido por yodo, cuando está incrementada el yodo, el paciente con nódulos tiroideos autónomos, ¿no? O puede existir en estos bocios una enfermedad tiroidea autoinmune, como la enfermedad de Graves latente. Y cuando se expone al yodo, se hace clínico, ¿no? Entonces, esto hay que evaluarlo. La deficiencia de yodo o hipotiroidismo, ¿no? Entonces ya hemos visto el impacto que tiene en la madre, que tiene insuficiente ingesta de yodo, no tanto en ella como en el feto. El antecedente generalmente es el antecedente epidemiológico, que haya vivido en zonas de deficiencia de yodo, que haya consumido poco yodo en la sal, ¿no? A veces hay que medir el agua también, la cantidad de yodo, ¿no? Generalmente miden la sal yodada. Entonces vemos si el paciente está hipotiroideo, está eutiroideo, ¿no? O si el paciente está hipotiroideo y si hay una secuela. Y ve el riesgo de cáncer, ¿no? El cáncer que más se asocia es el cáncer folicular. El tratamiento es con la sal yodada, que tenemos que dar de 150 microgramos de yodo por día. La yodación desde el punto de vista preventivo lo hacemos en el agua, en el pan, en el aceite, ¿no? En la sal. En caso de que estos bocios sean muy grandes, ¿no? La terapia es cirugía y terapia natural, ¿no? Cuando más temprano se dé el tratamiento, en el caso de hipotiroidismo, vamos a tener menos repercusión a nivel del sistema cognitivo, a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y alteraciones esqueléticas. ¿Cuál es la ingesta diaria de yodo? ¿No? Ya sea en un prematuro, en un paciente en edad escolar, en niños adolescentes y en gestantes, ¿no? Estas son las dosis que se les debe dar de yodo. Por suerte, pues ya no tenemos que ha sido replicado en la zona, pero siempre se le da esta clase, porque todavía nos queda secuela. Y esto es lo que vemos el hipotiroidismo
congénito, en el cual, mire, tenemos un hipotiroideo que se comporta como el adulto, igualito, con macroglosia, una fase miseromatosa, y el paciente pues tiene problemas anatómicos como una hipoplasia de tiroides o un defecto congénito de las enzimas peroxidasa, ¿no? O a veces estos niños nacen normales porque tienen una tiroides ectópica. Y esta tiroides no es muy normal, es un nivel siempre, se puede atrofiar y el niño se hipotiroidea, pero es por una tiroides ectópica. Entonces es importante tenerlo también en cuenta esto, porque a veces estas tiroides ectópicas miren la localización. Cuando miran ustedes, ¿qué creen? ¿Ustedes piensan en tiroides ectópica? Una masa ahí que es blanda, muy no dolorosa. ¿Qué piensan? En un hijo. Le piensa a la mamá, uy, hijo, que ya salió un tumorcito de grasa, no será. Vamos, lo lleva al médico. El médico dice, lo queremos inmediatamente. Hasta con reporte anatomopatológico va a salir, señora. El niño está bien, está eutiroideo. ¿Ok? Lo operan a este paciente. Y a veces ni le entregan el reporte anatomopatológico, porque el reporte anatomopatológico es la glándula tiroidea. Y le han quitado la única fuente de hormonas tiroideas hasta que se atrofie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no cometer ese error? ¿Cuántos de ustedes van a ser cirujanos? ¿Cuántos que tienen la seguridad? ¿Sí? Pero tienen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para detectar la tiroides? ¿Qué le tengo que hacer? Una ecografía. Si le pido una imagen de aquí, una mamografía, y la glándula tiroidea tiene. Entonces, ni la toco. ¿Hasta cuánto se atrofia? Pero ha habido casos porque el cirujano ha sido muy eficiente y lo ha dejado hipotiroideo. Muy bien, entonces hay que ver, pues la ectopía es el 45% y a veces no es visible. La glándula tiroidea está bien dibujadita en la base de la lengua. Entonces cuando vean niños y están pensando en un hipotiroidismo y de repente no pueden palpar la glándula tiroidea, depriman la base de la lengua. Y ahí van a encontrar la glándula tiroidea bien dibujada. ¿Ok? Ectopía, 45%, pero puede ser por mutación genética, disgenesia, que es bastante frecuente, un 87%. Agenesia, que no tiene glándula tiroidea, o hipoplasia. Estos son los genes que son frecuentes, el FOXP1, ¿no? En las cuales vamos a tener que hacer el estudio genético, porque es muy importante. Ahora en este hospital tenemos genética ya. Después de mucho tiempo hay genética, entonces podemos hacer el estudio genético. Muy bien. Igual que en el hipotiroidismo primario en el adulto, en el niño es lo menos frecuente. Generalmente se debe a un hipopituitarismo. Y hemos tenido hipopituitarismo congénito. Miren ahí, ¿no? Que puede ser mutación de un gen, ¿no? Puede ser hipopituitarismo. Muy bien, por resistencia a hormonas periféricas, es también un cuadro de hipotiroidismo que vemos en niños, generalmente gente joven, ¿no? Gente joven de repente vamos a tener un caso ahí que les vamos a decir. ¿Y qué puede ser resistencia a hormonas tiroideas? En la cual se comporta con presencia de bocio, pero hay antecedentes familiares que tienen también bocio, ¿no? Se puede presentar como hipertiroidismo o como hipotiroidismo, ¿ok? Pero la clínica es muy sugerente cuando se presenta en adolescentes. Se diagnostica en niños de menores de 10 años, adolescentes y niños. ¿Okay? Y hay antecedentes familiares. Este es un caso importante. Pensar en resistencia a hormonas periféricas. ¿Cómo está el perfil? Pregunta a veces de examen. Resistencia a hormonas periféricas. Todo está aumentando.
T3, T4, ¿no? La TSH puede ser normal o aumentado y el niño, ¿no? Puede estar hipotiroidismo. Hay un porcentaje que puede haber, pues, signos de hipertiroidismo. Y esto es muy importante que aprendan, chicos, porque a veces muchos de estos niños crecen y se meten a la política. Por eso estamos como estamos. ¿Ok? Porque no ha habido un tratamiento. Okay. Entonces, cuando más temprano tratemos el hipotiroidismo detectado, este paciente no va a tener problemas a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios para pensar en un hipotiroidismo? Porque el niño puede nacer aparentemente normal, pero nos llama la atención que no puede succionar, no agarra la mano, no succiona adecuadamente, más bien tiene macroglosia algunos y se atraganta. Tiene una ictericia prolongada que no es una infección ni es una incompatibilidad sanguínea. Piense en hipotiroidismo. Tiene un abdomen así globuloso, está inactivo, hipotérmico. Tiene la presencia de hernia umbilical. ¿Okay? Y a veces en los más grandecitos, la fontanela se mantiene abierta, la fontanela posterior. Entonces piense. Si lo ven y el paciente es un recién nacido o es un neonato, den tratamiento, aunque después los resultados pueden ser normal, pero ¿qué tal si es anormal? Ya le están dando un tratamiento temprano. ¿Okay? Pero ante la mínima sospecha, dar el tratamiento, pero siempre pues sacándole exámenes para corroborar si está en hipotiroidismo. Entonces, en el lactante y el escolar, que a veces es lo más frecuente, hay pacientes que tienen 6 años y están pateando, ¿no? Y aquí en nuestras comunidades, en nuestros lugares periféricos, ¿okay? Tienen retraso psicomotor, ¿okay? Retraso en la dentición, o hay algunos trastornos neurológicos. Y un examen que podría ayudarnos, aparte del perfil tiroideo, la clínica, es la edad ósea. En el hipotiroidismo hay un retraso en la maduración. Este niño cronológicamente puede tener 7 años y una maduración ósea de 3 años. En la maduración. Otro examen que vamos a ver es bueno, el hipotiroidismo también es sistémico, tiene a nivel sistémico el paciente. En el hipotiroidismo subclínico, ¿por qué sospecho yo que tiene hipotiroidismo subclínico? La piel está bien, el paciente está en alerta, no tiene problemas de memoria, no, su talla está bien, pero ¿qué? Viene con dislipidemia y no tiene otro factor de riesgo. De repente tiene voz, ¿no? Entonces, a estos pacientes le saco su perfil tiroideo, tiene antecedentes familiares. Entonces, le saco el perfil tiroideo completo, su T4 y su T3 están normales, por eso clínicamente están normales, pero su TSH ya no es normal. Está inapropiadamente alto para un T4 y un T3 normal. ¿Cuánto es inapropiadamente alto? Cuando supera los valores referenciales normales. ¿Cuál es el valor referencial normal del TSH? 10 microgramos. Valor referencial normal, de 0.2 a 4. Entonces, si tienes un nivel alto por encima de 4, 6, 7, ya no es normal. ¿Ok? Entonces, algo pasa, ¿no? Y eso se llama hasta 20 hipotiroidismo subclínico, en el que el T4 y T3 esté normal y el TSH esté alto. Pero si ya tienes un T3 y un T4 alto y un TSH alto, ya pues tienes un hipotiroidismo, ¿no? Clínico. Pero el subclínico es el que hay que tratar. Entonces aquí el clínico no hay problema.
Subclínico es el que el TSH puede estar en un rango alto por encima de los niveles preferenciales normales cuando trato. Cuando ya está consensuado que el hipotiroidismo subclínico lo trato cuando el TSH en 2 o 3 oportunidades está por encima de 10. Ahí trato. Si está en 4, en 5, 6, repito y veo porque se puede revertir. ¿Por qué? ¿En quiénes vemos este problema de que el T4 y el T3 pueden estar normal y el TSH alto? Cuando hay resistencia a la insulina, cuando son obesos. Y el paciente a veces al médico interpreta un TSH de 6, ¿no? De 7 y tiene un hipotiroidismo subclínico. Y le da las hormonas, tiroideas, o sea, levotiroxina. Pero ese no es el problema. Yo manejo la resistencia a la insulina y el T4 y T3 vuelven a sus valores basales originales y el TSH se normaliza. No necesita tratamiento. ¿Ok? Pero si el TSH ya está por encima de 10, hay historia de autoinmunidad y anticuerpos positivos, ya lo trato. Ya lo trato, por encima de 10. Muy bien, el hipotiroidismo secundario, el TSH puede estar normal o bajo en los mejores de los casos, pero a nivel periférico el T4 y T3 están altos. Y en el terciario también se comporta como un secundario, ¿no? Porque no tenemos TRH para medir. Entonces, cuando tenemos un hipotiroidismo dudoso, ¿no? Entonces queremos corroborar que esté hipotiroideo, hacemos el test de estimulación con TRH. ¿Ok? Si nosotros tenemos un TRH subclínico, ¿no? Para corroborar que es un primario, le doy TRH y mido TSH basal y posestimulación. Voy a tener una respuesta exagerada. Si tengo un hipotiroidismo secundario en el cual el TSH está bajo o está dentro de lo normal, pero ante la estimulación no responde, es secundario. Y el terciario sí responde porque le estoy dando lo que le falta, es el TRH. Entonces va a responder un poco tardío, ¿no? Pero va a haber una respuesta. Entonces, cuando tengo hipofunción, es de estimulación. Cuando tengo hiperfunción, de supresión. En el caso de hipotiroidismo, el test de TRH. Ya vamos a terminar. Alteraciones analíticas. Entonces, esto es lo que yo, de repente, puedo yo sospechar, ¿no? Un paciente que tiene anemia, que tiene dislipidemia, ¿no? Que tiene una curva plana en el test de tolerancia a la glucosa, algo, alguna hormona contrarreguladora está alterada, y entre ellas puede estar el hipotiroidismo. ¿Cuál es el tratamiento? Esto es lo antiguo. Ahora ya tenemos las hormonas, la tiroxina, ¿no? Que le damos en forma de levotiroxina, no le damos T3 porque esperamos que el organismo mismo, ante sus necesidades, convierta el T4 a T3. No damos T3, lo damos con levotiroxina, o sea, tiroxina. Mientras es niño, por debajo de los 16 años, siempre será por kilogramo de peso. Después de los 16 años ya le dan la dosis promedio de la niña, que va empezamos con 50 y podemos llegar, de acuerdo a su monitoreo, hasta 300 mililitros, dosis de adulto. Cuando se da, tienen un hipotiroidismo permanente, es decir, el mensaje que le dicen, señora, le doy el tratamiento para un mes, pero es tratamiento para toda la vida, no es para un solo mes. Porque el paciente cree que la terapia que le damos por un mes es para un mes. Y después viene al año siguiente bien hipotiroideo. ¿No? Porque no le hemos dado el mensaje. Cuando ya hay un hipotiroidismo permanente, la terapia es crónica. Y se tiene que hacer sus controles periódicos. Y este es el subclínico. Miren, este es el subclínico. Entonces, en el subclínico, ¿cuándo manejo? Cuando tengo sospecha
cuando tengo anticuerpos positivos que van a progresar a un hipotiroidismo, ¿no? Y puedo manejar un TSH mayor de 10. Ya lo consensuado. Un TSH mayor de 10 con anticuerpos positivos, ¿no? Y que va a progresar a un hipotiroidismo, lo trato. Pero los intermedios, entre 5 a 10, tiene que ser especializado. Por ejemplo, un niño con hipotiroidismo y me tiene retraso en el crecimiento, pero tiene un TSH en 8, pero no, ahí me han dicho que yo tengo que tratar cuando tiene el TSH en 10, pero ya vemos que no progresa su talla. Entonces ahí le doy hormona tiroidea y los monitorizo. Pacientes que están con depresión, pacientes adultos mayores que a veces están confinados con depresión y tienen un hipotiroidismo subclínico que está en 9, no hay que darle una porque todavía no llega al 10. Entonces, pobre paciente adulto está en depresión, le doy sus hormonas tiroideas en pequeñas dosis, en dosis progresiva y mejora esa depresión. Control del TSH por lo menos por encima de un mes, de 6 a 8 semanas. De acuerdo al monitoreo se va aumentando la dosis. Este es el hipotiroidismo subclínico. ¿Cuáles son los factores de riesgo por los cuales un hipotiroidismo subclínico pasa a un hipotiroidismo clínico? Te da cansancio, sexo femenino, la presencia de monstruos, la positividad de los anticuerpos. A mayores títulos de anticuerpos con un TSH que no llega a 10, yo lo trato. ¿Ok? Entonces, antecedentes familiares. ¿No? Entonces, estos son los factores que pueden hacer que el hipotiroidismo no se quede en su clínico, sino se pase a clínico. Y por último, así como existe tormenta tiroidea, tenemos el coma mixedematoso. Este coma mixedematoso, si no se trata en las 48 horas, en los mejores sitios, tiene una alta mortalidad. Tanto como la tormenta, el coma mixedematoso, tenemos que tratar en las primeras horas del día, porque si no se complica. ¿Cuáles son los criterios que tenemos? ¿Recuerdan la tormenta? Hipertermia. Acá, ¿cuál sería? Hipotermia. ¿Cuánto es hipotermia? ¿Cuánta es la temperatura? ¿Cuánto es acá? 34. 35 grados. Por debajo de 35 grados. Puede haber paciente con trastorno del sueño también. El paciente puede estar letárgico, con agitación motriz, ¿okay? Pero un paciente puede estar en coma mixedematoso y tiene que estar letárgico, nada más. No hay que esperar que esté en coma para decir que está en coma. No. La temperatura es el criterio hipotermia y hace apnea, hace problemas ventilatorios. Esos son los criterios para sospechar que el paciente está en coma. ¿Ok? La severidad del hipotiroidismo no tiene relación con los niveles de TSH. Puedo yo tener un hipotiroidismo severo y tengo un TSH en 20. Puedo tener un nivel de TSH de 40 o 50 y el hipotiroidismo está clínicamente estable, está caminando. ¿Ok? La severidad no siempre va con los niveles altos del TSH, en este caso de hipotiroidismo. Estos son los criterios: un hipotiroidismo descompensado, la hipotermia, trastornos de conciencia y trastornos de la mente. Estos pacientes también, al igual que la tormenta, hacen una insuficiencia suprarrenal relativa. Es por eso que el tratamiento iniciamos con corticoides primero y después damos las hormonas. Si no tratamos en las primeras 48 horas, en los mejores sitios, la mortalidad es alta. Tenemos que detectar, igual que la tormenta, el factor desencadenante.
Generalmente en nuestro medio es la suspensión de tratamiento y la infección. Pero en otros sitios donde el frío es muy intenso, es la exposición al frío. Pero generalmente nosotros somos elegidos y generalmente nuestras temperaturas no son ni muy altas ni muy bajas. ¿Ok? Entonces, en nuestro medio es factor predisponente, suspensión del tratamiento, que sí lo vemos con relativa frecuencia, y infección. ¿Ok? Ese es el factor más frecuente. Al igual que tenemos el músculo 2, tenemos acá, ¿no? Se lo van a ver el nombre. El coma mixedematoso, de acuerdo a hoy, punta igual. Ver disfunción termorreguladora, disfunción cardiovascular, disfunción del sistema nervioso, escenario y gastroenteritis. Igual gastrointestinal, disfunción motora, disfunción metabólica, porque el paciente hace hiponatremia, hipoglicemia, hipoxemia, hipercamia, y también se tabula el factor precipitante. ¿Cómo se llama ese score? El poco-penil. El poco-penil. Ese es el otro. El otro se llama, el de tormenta, ¿cómo se llama? El ¿cómo se llama el de coma? El mixedematoso, el poco-penil. ¿Ok? Si tenemos un puntaje mayor de 60, altamente sugestivo de un coma mixedematoso. ¿Cómo tratamos? Aquí. Este paciente tiene hipotermia. No eviten ustedes darle bolsas de agua caliente, ¿no? A veces le dan sus botellas de agua caliente, a veces le ponen ahí. Lo que van a conseguir es una vasodilatación y se le va a bajar más la presión. Es contraproducente. Si quieren, el aire lo calienta. Pero, y le ponen frazada cuanta frazada quieran, pero no le pongan algún, digamos, objeto o algo que esté pegado a la piel. No hay que poner. Muy bien, quedamos, en este caso, inicialmente, antes de la levotiroxina, primero damos corticoides. Si el paciente tiene un cortisol bajo, lo medimos. O le mandamos a medir o sospechamos que el paciente tiene hipotensión, ¿ok? Le damos hidrocortisona y dosis de estrés. Y después damos la levotiroxina. No al revés, porque el paciente colapsa, ¿ok? Tienen que hidratarlo, darle las medidas calóricas, porque este paciente hace hipoglicemia. Entonces tienen que hidratarle, pero con soluciones glucosadas. Prevenir la pérdida de calor, ayudarlo a calentar la vida, ¿no? Y como el paciente ya viene con un trastorno del sensor y a veces severo, hay que haber cambios de posición, medidas generales para evitar impactación fecal, retención urinaria, fiscal, ¿no? Y ver si no hace un abdomen agudo por obstrucción intestinal, en este caso por impactación fecal. Y como está con trastorno del territorio, una sonda nasogástrica y por allá le damos la levotiroxina. Porque como ustedes ven, el tratamiento de emergencia en otros países le da la vía endovenosa. Nosotros no lo tenemos. Como esta crisis es poco frecuente, no lo traen los laboratorios, porque no es comercial. Entonces, ¿qué hacemos si no lo tenemos por vía parenteral? Usamos la vía oral. ¿Qué hacemos? Tomamos la levotiroxina, ¿no? En tabletas de 100, lo trituramos y lo pasamos por sonda nasogástrica, a lo que absorba, porque todo el tracto gastrointestinal también está mixedematoso. ¿Ok? A veces tenemos que combinar, porque hasta que las deshiodasas también están mixedematosas, están hipotiroideas y no convierten. Y el paciente está mal, está hipotiroideo, entonces le tengo que dar T3. En este caso sí le doy T3. Y hay T3 por un oral
Entonces le doy T4 y T3. ¿Ok? Pero si ustedes pueden traer, o el paciente puede acceder, el tratamiento ideal es por vía endovenosa, de 300 a 500 microgramos en dosis de carga y como mantenimiento de 50 a 100. No lo tenemos en nuestro medio, entonces tenemos que usar la vía oral. Y a veces también tenemos que hacer relable la levotiroxina por enema de represión. Son medidas heroicas, pero hay que. Entonces, es por eso que en nuestra casuística la mayoría de estos pacientes fallecen. ¿Ok? Y ahí quedamos porque esta es otra clase. ¿Alguna pregunta?